Continuamos con la sesión número 45, nuestra última sesión de la serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta acá. Hemos estudiado en la sesión anterior cómo la Biblia es la revelación sobrenatural de Dios. Dios nos habla y la Biblia es su palabra, la palabra sin error de Génesis, Apocalipsis, donde Dios nos muestra quién es Él, nos muestra nuestra naturaleza, nos muestra muchas cosas que necesitamos conocer para esta vida y sobre todo para la vida futura. Y una de las cosas que es muy importante es la sana doctrina, la verdadera interpretación, la verdadera aplicación de la palabra de Dios sin distorsión. Y vamos a hablar ahora del estándar de la sana doctrina, de la importancia de esa doctrina sana, íntegra, completa, sin añadirle, sin quitarle, sin distorsionarla. Vamos a usar como texto la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, pero no sin antes pedir al Señor que bendiga el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y te rogamos, Señor, que tú bendigas por medio de tu Santo Espíritu la exposición de esta palabra, así como el poder entenderla y poder aplicarla en nuestra vida y recibirla en nuestro corazón para poder alabarte y conocerte y glorificarte como lo mereces. En nombre de Jesús. Amén. En el libro de Oseas, leemos en el capítulo 6 que el profeta dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces, el llamado del profeta es conocer a Dios, conozcamos, esforcémonos pues por conocer al Señor. Debemos poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, tomar tiempo, leer la Biblia, pedir al Señor que nos ilumine, esforzarnos mentalmente, pero sobre todo depender de la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender la Escritura. Y el mismo profeta en el mismo capítulo, en versículo 6, dice que el Señor habla y dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y la palabra lealtad es Hesed, ahí que quiere decir amor, amor de pacto, y que nosotros seamos fieles queriendo conocer a Dios y su voluntad. Y dice: más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La persona puede querer ofrecer holocaustos y sacrificios para aplacar la ira de Dios por sus pecados, pero eso es una ofensa a Dios, porque es poner a un lado el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por un solo sacrificio somos santificados, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios para aplacar la ira de Dios. Lo que sí debemos de hacer es obedecer, recibir a Jesucristo, aceptar su sacrificio en la cruz y obedecerle. Pero vamos a hablar del capítulo 4, versículo 1 al 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo escribe esta carta cuando está en la prisión marmetina, que es una prisión horrible, todavía existe, no se está usando, sino que es un lugar histórico, pero es la prisión mamertina es una prisión donde estuvo Pablo antes de morir, antes que lo decapitaran, en el año 66 aproximadamente. Pablo, en el tercer viaje misionero, en el año 57, cuando va camino a Jerusalén, llega a Jerusalén, los judíos lo acusan, lo quieren matar, diciendo que predicaba contra el templo, que predicaba contra Moisés, y lo quieren asesinar literalmente, apedrearlo. Y el capitán militar ahí, el comandante, lo agarra, lo pone preso para protegerlo y también para saber qué está pasando, porque ha causado ese tumulto en la ciudad. Bueno, pasan 2 años en que ni condenan a Pablo ni lo dejan ir libre. De hecho, lo mandan a Cesarea porque los judíos querían planear una manera de cómo matarlo, o sea, no paraban, y para proteger la vida de Pablo lo manda a Cesarea. Pero pasa 2 años ahí donde ni sueltan a Pablo ni lo condenan, y Pablo demanda audiencia con el emperador. Siendo un ciudadano romano tenía ese derecho, así que lo mandan a Roma. El barco naufraga cerca de Malta, pero logran sobrevivir, Dios los protege y termina en Roma y está en arresto domiciliario un par de años. En el año 62 Pablo sale de arresto domiciliario
y lo vuelven a apresar ahí por el año 66. En esa ocasión sí lo matan, lo decapitan. Ahora, Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo desde la prisión mamertina en Roma, a punto de morir, y tiene carga por la iglesia. Pablo va a salir, sabe que va a morir, y tiene carga por una iglesia que estaba sufriendo oposición, estaba sufriendo persecución. Pablo mismo había sufrido persecución. Cada vez que iba a un lugar tenía que salir huyendo porque muchos se oponían y lo querían matar. Tenemos el ejemplo en su segundo viaje misionero, cuando llega a Tesalónica. Bueno, en Filipos lo azotan y sale huyendo. Llega a Tesalónica, y en Tesalónica también él tiene que salir huyendo, y llega a Berea, y de Berea tiene que salir huyendo. Él experimentó en carne propia persecución, experimentó en carne propia azotes. Lo apedrearon en alguna ocasión, lo golpearon con varas en otra ocasión, naufragó en algunas ocasiones. Eso era parte de los riesgos que tomó, pero sí sufrió persecución y había gran oposición. Y vemos que Pablo entiende que la iglesia estaba sufriendo persecución, oposición, pero no solo eso, también estaban entrando doctrinas extrañas y enseñanzas motivadas por espíritus engañadores. Entonces Pablo está muy preocupado. Pablo sabe que Cristo está a la cabeza de su iglesia, pero él tiene carga por la iglesia, sabe que va a partir, y le deja a su hijo espiritual, Timoteo, ese cargo. Él sabe que va a partir, y en la segunda carta de Pablo a Timoteo escribe esas cosas que le apasionan, que le preocupan, que son importantes, como cuando alguien va a salir de viaje y le deja el negocio a alguien y le enfatiza aquellas cosas que son tan importantes. Entonces Pablo le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces vemos que Pablo le dice a Timoteo: te encargo solemnemente. Es un cargo, es un cargo que viene del Espíritu Santo, y por lo tanto es Dios que le está dando un cargo a Timoteo, y le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios. ¿Por qué en la presencia de Dios? Dice Pablo: porque Dios está en todas partes, y es a Dios a quien le tenemos que dar cuentas, y es a Dios a quien tenemos que agradar, no a los hombres. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Todos estamos vivos y en algún momento estaremos muertos. Todo mundo, toda persona va a ser juzgada por Jesucristo, por Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Sería una necedad abrazar enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios sin tener en cuenta que un día vamos a ser juzgados por Jesucristo. Sería muy necio enseñar doctrinas que son desviación de la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo, sin tener en cuenta que un día tendremos que rendir cuentas al Señor. Y Pablo está diciendo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Por su manifestación, Jesús viene, se va a manifestar. Primero viene por su iglesia, y para los que han creído en él, y estaremos con él 7 años mientras él derrama su ira sobre la tierra, y luego vendrá él a juzgar y a gobernar por 1000 años, y vendremos con él. Entonces dice: por su manifestación y por su reino. Hay un reino venidero, y Pablo le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y vemos la preocupación de Pablo de que se enseñara la sana doctrina, que predicara la palabra, y esto es muy importante. Pablo lo está diciendo ahí por el año 66. Ahora, notemos que en el año 57, cuando Pablo está terminando su tercer viaje misionero, cuando va camino a Jerusalén, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, pero Lucas acompañó a Pablo en muchas secciones de sus viajes, vemos que Lucas narra
la conversación que tiene Pablo con los líderes de la iglesia en Éfeso. Cuando va regresando hacia Jerusalén, pasa por la costa de Turquía, que era la provincia de Asia, y se reúne con los ancianos de Éfeso que se encuentran con Pablo, que venía en barco y para ahí en Mileto y se reúne con ellos. Y Pablo los exhorta. En el capítulo 20 del libro de Hechos leemos que Pablo dice, en el versículo 26, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. No está hablando de la sangre física, pero está diciendo la vida de las personas, su destino eterno, dependen del evangelio de salvación. Pablo está diciendo, soy inocente porque les he predicado el camino de salvación. Si alguien lo ignora, ya es a su propia costa, su propia sangre. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, todo el propósito de Dios. Es decir, que Dios es misericordioso, pero Dios es santo. Dios juzga el pecado. Y Dios es un Dios de promesa, un Dios de esperanza, pero también es un Dios de santidad. Y todo el propósito, toda la enseñanza de la palabra de Dios, que implica de Génesis a Apocalipsis, todas las doctrinas importantes. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y luego Pablo les exhorta y le dice, tened cuidado de vosotros, de toda la grey, es decir, del rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que levanta. La palabra obispo, episcopo, epi quiere decir sobre, escope, mirar, mira, cuida al rebaño. Es el Espíritu Santo que levanta a los siervos. El Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia no es un edificio y aquí es un rebaño, por decir así. Por eso dice en esta escritura, para pastorear la iglesia de Dios. La palabra pastorear como ahí no quiere decir guiar, alimentar, cuidar, proteger, la cual él compró con su propia sangre. ¿Con la propia sangre de Dios? Sí, porque Dios, su Hijo, que es Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero hay tres personas. Y Jesús, siendo Dios, se encarnó, tomó un cuerpo y derramó su sangre en la cruz por nosotros. Entonces es la sangre de Dios. Y por eso dice que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Entonces veamos lo que dice Pablo. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Pablo está diciendo sé, no dice es posible, dice sé, va a ocurrir que de entre vosotros mismos vendrán lobos feroces. Y está hablando en forma metafórica. Serán personas que como un lobo feroz destruirán a las ovejas, como con doctrinas equivocadas, con enseñanzas falsas que los desviarán de la fe en Jesucristo, de la devoción y de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo, con doctrinas desviantes y que destruirán su fe y las harán dudar. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, estas personas dentro de ellos mismos, dentro de las iglesias se levantarán, le dice Pablo, personas que van a buscar popularidad, van a buscar influencia sobre otros, van a buscar poder, admiración o económicamente ventajas. Y Pablo les advierte, hablarán cosas que no son correctas y de nuevo no necesariamente son malas palabras, sino enseñanzas que no alimentan pero que desvían. Por tanto, está alerta, recordando que por 3 años, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, por 3 años estuvo con ellos. Le dice, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Pablo está diciendo, os encomiendo a Dios, no a una organización, no a un hombre, a Dios. Él es el único que te puede proteger. Y la palabra de su gracia, la palabra de Dios, que es poderosa para edificaros, para fortaleceros como siervos de Dios y daros herencia entre todos los santificados. Es decir, la persona que no se alimenta de la palabra de Dios, que no se mantiene en la sana palabra,
no va a ser edificado y va a ser desviada y va a perder la herencia eterna de la vida eterna. Esa persona no va a entrar al reino de los cielos. Es cosa seria y por eso Pablo da esa advertencia cuando va en su tercer viaje misionero ahí por el año 57. Por el año 57 Pablo está advirtiendo a la iglesia en Éfeso, lo repito. Ahora Pablo, mencionamos que en el año 60, es decir, en el año 57, llega a Jerusalén, lo meten preso y en el año 59 sale porque va buscando audiencia con el emperador romano y llega a Roma en el año 60 y del 60 al 62 está preso, lo dejan ir libre en el año 62 y es interesante que en el año 62 cuando Pablo sale de la prisión deja a Timoteo en Éfeso, en la iglesia a la que había advertido lo que pasaría y vemos que en el primer capítulo de la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta que le escribe cuando sale de la prisión de Roma, la primera vez, estamos hablando del año 62, 5 años después de haber advertido a la iglesia en Éfeso, ahora le escribe a Timoteo y le dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos ni genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y tenemos que 5 años después, Pablo le está diciendo a Timoteo, te he dejado en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos. Y nos damos cuenta que evolución es un mito, y evolución que trata de decir de que Dios, los que abrazan la evolución y la Biblia que Dios creó a través de evolución, están enseñando doctrinas falsas, doctrinas extrañas, que no edifican ni apartan de lo que es verdadero y destruyen la fe, porque si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces vemos cómo se relaciona esto con nuestros tiempos y la importancia de tener un celo serio por la sana doctrina. Entonces Pablo en el capítulo 4, bueno, volviendo al capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, Pablo menciona, de nuevo, estamos hablando del año 62 más o menos, le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, evolución es alimentada por espíritus engañadores y las personas están abrazando estas doctrinas siendo engañados. Y Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, muchos al ser expuestos a evolución terminan apartándose de la fe. Muchos que están en la iglesia, en sus niñez, cuando entran a la universidad, terminan desviándose y totalmente dejando atrás su fe cristiana, porque han abrazado evolución muchas veces en las universidades, el énfasis es tan fuerte y la influencia es tan grande y ellos terminan creyendo totalmente en evolución y abandonando la fe cristiana. Y Pablo advierte de esos espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces Pablo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, cuando está por morir, ahí por el año 66, le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Y la palabra predicar es en el griego que ha sido escrita la palabra del Señor. El keruzo quiere decir ser como un heraldo del rey que tiene un mensaje muy importante que compartir, y es en ese sentido que Pablo está diciendo, predica la palabra. Es decir, ten ese espíritu solemne, de seriedad, de importancia de lo que estás compartiendo. Es la palabra de vida o de muerte para algunos que la rechazan. Esa palabra los va a condenar, y aquellos que la abrazan es palabra de vida. De nuevo, ¿qué es lo que va a predicar? La palabra, predica la palabra. Ahora es interesante, la palabra logos, que es palabra, es también el término con que Jesús se manifiesta en el libro de San Juan. En el Evangelio de Juan dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice en el versículo 14, el primero
capítulo del Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra es Jesucristo, es decir, todo el concepto de la Escritura lo vemos en la persona de Jesucristo. Cuando le preguntaron a Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos depende la ley y los profetas. Es decir, toda la Escritura se concentra en una palabra, amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces vemos de que Jesucristo, vemos eso. Vemos ese amor completo de entrega absoluta a Dios, al Padre, obedeciendo, y también al prójimo, que da su vida por sus hermanos. Entonces vemos eso manifestado en Jesucristo. Cuando Pablo dice, predica la palabra, es predicar a Jesucristo. Y cuando Pablo dice, predica la palabra, es predicar toda la Escritura. Jesucristo, cuando estaba orando antes de ir al Padre, antes de ir a la cruz y luego subir al Padre, cuando estaba orando la noche antes de ser crucificado, dice, Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Estaba orando por sus discípulos, y incluyéndonos a nosotros, y nosotros somos seguidores de Jesús. Y Jesús dice, Padre, santifícanos, apártanos, protégenos en la verdad, tu palabra es verdad. Qué lindo que tenemos la palabra de Dios, que es verdad, pero también Jesús es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, ¿qué vamos a anunciar? A Jesucristo, que vamos a predicar la palabra de Dios y a Jesucristo. Es tan importante no desviarnos. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra quiere decir ahí, está listo a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de estar listos para compartir. Alguien le dijo a una persona que pasaba compartiendo de Dios, le dice, oye, tú pasas predicando todo el tiempo. Y le dice, no, yo solo predico 2 veces al año. ¿Cómo que 2 veces al año? Sí, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque es importante compartir a Jesús todo el tiempo. Y debemos de estar listos. Nuestra fe es una fe razonable. Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Debemos de estar preparados para presentar defensa que os demande razón de la esperanza que hay. Es decir, nosotros tenemos una razón, nuestra fe es razonable, y debemos de estar preparados como con la Escritura, conociendo a Dios en forma real, experimentando su voluntad, experimentando la realidad de su palabra y poder compartirla con otros. Y Pablo le dice entonces a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. La palabra redarguir es, trata de convencer, como con la palabra de Dios. Hay personas que no la conocen y van por un camino equivocado. Muéstrale la palabra de Dios es vida. Leemos en 2 Timoteo 3:16, que Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos la escritura en Génesis, donde podemos mostrar la creación, cómo la muerte entró por el pecado, cómo evolución es mentira. Tenemos la evidencia natural y tenemos la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. La palabra reprender es cuando alguien está caminando en pecado. Ven con la palabra con humildad, porque todos podemos tropezar, y muéstrale que va por el camino equivocado, que se ponga en el camino correcto, que corrija su camino, reprende, exhorta. La palabra exhortar es muy linda, porque la palabra exhortar, paracaleo, es relacionada con la palabra del Espíritu Santo, parácletos, que quiere decir anima, exhorta, motiva, invita, implora a la persona a dejar de hacer algo, o hacer lo que debe de hacer, o a pensar como debe de pensar, a actuar y a obrar de tal manera, en qué momento. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y qué lindo que también menciona reprender, porque
La palabra del Señor dice que fieles son las heridas del amigo y engañosos los besos del enemigo. La palabra de Dios es necesaria también para ayudar a un hermano que ha tropezado a que se levante y camine en el camino correcto. La palabra de Dios es tan completa y tan necesaria. Y tenemos que entender que Pablo dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y ese tiempo ha llegado, donde la gente no soporta la sana enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y vemos hoy en día que en muchos lugares las personas van porque oyen lo que quieren oír, no la palabra que es necesaria para corregir su vida, para corregir su comportamiento. Y de nuevo, si nosotros abrazamos la hipótesis de evolución y la palabra de Dios ya no tiene ese poder y la distorsionamos, vamos a distorsionar el resto de la Escritura a nuestra conveniencia. Y vemos que eso está ocurriendo. Dice la palabra que no van a tolerar maestros, porque dice, teniendo comezón de oídos, acumularán maestros para conforme a sus propios deseos, no soportarán la sana doctrina, no tolerarán maestros que enseñen la sana doctrina, porque no la soportarán, no soportarán que sean corregidos, no soportarán que sean confrontados, que sus pecados sean confrontados. Dice, se volverán a mitos, se volverán a fábulas, a cosas que los distraen, que les agradan y que no les permite realmente ver su pecado y la necesidad de corregirse. En estos últimos días tenemos que reconocer más que nunca la importancia de la palabra de Dios y la centralidad de Cristo. En Hechos 4:12 leemos que cuando los apóstoles son confrontados dijeron, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Cristo Jesús. Entran tradiciones que desvían nuestra mente de Cristo y la dividen con otras personas a quienes tenemos que ser seguidores de esas personas que supuestamente es parte del plan de Dios. Mi amigo, la centralidad debe ser Cristo. En Romanos 5:1-3 leemos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos de venir a Jesucristo. En Juan 14:13-14, el mismo Señor Jesucristo dice, todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre quiere ser glorificado en el Hijo. No vas a usar otra persona y ponerla al nivel de Jesucristo para venir a Dios. Ese es un rechazo de lo que Jesús es, un rechazo de lo que Dios ha hecho. Ha puesto a su Hijo, ha llamado a su Hijo, ha enviado a su Hijo y Él es a quien tenemos que venir. Y Jesús dijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿a quién le vas a pedir? La Biblia nos enseña a Dios. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a Dios. Y Jesús dijo, pedid y lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Venimos a Jesucristo, no tenemos que ir a otra persona. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, porque vamos a ir a otra persona. En Hebreos 14 podemos leer, Hebreos 4 podemos leer la invitación de Dios, donde el autor dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14-16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acercámonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y recibamos gracia para la ayuda oportuna. Entonces veamos que el autor dice, teniendo un gran sumo sacerdote, hoy tenemos un sacerdote a quien venir, y es Jesucristo, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Él está en el cielo, Él nos oye, Dios está en todas partes, Él está en el cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, es decir, somos pecadores, por eso necesitamos un sumo sacerdote. No nos alejemos cuando tropezamos. Vengamos al amigo de los pecadores, no amigo de nuestro pecado, pero que se compadece de nosotros e intercede por nosotros. Él dio su sangre por nosotros
¿Qué persona más compasiva que Jesucristo que derramó su sangre por nosotros? Él quiere ayudarnos. Él está ahí para lavarnos con su sangre. Entonces dice el autor, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Él está a la derecha del Padre. Retengamos nuestra fe. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él sufrió tentación, Él no pecó. Por eso Él puede representarnos ante Dios, porque Dios lo recibe a Él, porque no ofendió a Dios, es sin pecado. Pero Él sufrió la tentación y sabe lo desgarrador y lo débil que somos y que por eso caemos. Pero Él está ahí para defendernos. Y dice, por tanto, acerquémonos con confianza. No necesitamos sacrificios, Él ya hizo su sacrificio al trono de la gracia para que recibamos misericordia, recibamos perdón y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, vemos esa promesa de Dios y esa invitación. Quiero terminar esta sesión con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, donde leemos cuál es la característica de la iglesia verdadera en los últimos días. La iglesia, los creyentes reales, no por tradiciones, no por títulos, sino que porque sí son verdaderamente discípulos de Jesús. En capítulo 3 leemos que Jesús le da un mensaje a Juan, un mensaje a las iglesias de Asia, y este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y se aplica para nosotros porque ese mensaje termina en el versículo 3 del capítulo 3. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones, en ese tiempo como ahora. Capítulo 3, vemos que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Fíjate que dice el santo, porque no hay otro santo. Todos somos pecadores, hay un solo santo, por eso no dice un santo, uno de los santos, no, el santo, no hay otro santo. Jesús es el santo, el verdadero, el único verdadero. Todos nosotros somos verdaderos en la medida que dejemos que Cristo habite en nosotros. Como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. En la medida que Cristo y su palabra habiten en nosotros, somos verdaderos. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, amigos, si el Señor cierra las puertas del cielo a ti, tú no vas a poder entrar. Y si el Señor las abre, nadie te puede impedir entrar. Y la llave de esa puerta es Jesucristo. Tú tienes a Jesucristo en tu corazón, esa puerta está abierta porque Jesucristo es la puerta al rebaño de las ovejas. ¿Y qué es lo que dice el autor, que es nuestro Señor Jesucristo, en esta epístola? En esta carta a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Bueno, no quiero dejar de mencionar el versículo 8, porque me había saltado el versículo 8 y está en clave. Veamos de nuevo el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, veámoslo, el número 1. Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. El Señor ve las obras buenas que hacemos y aquellas que no son buenas también las ve. Gracias a Dios por su sangre que nos limpia de ellas si hemos venido a Él. Dice, yo conozco tus obras. Y dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es decir, el Señor ha abierto sus puertas para que nosotros podamos caminar haciendo esas obras para su gloria. Y le dice, porque tienes un poco de poder. No tienes el poder que tenía Elías, que hacía caer fuego del cielo, ni Moisés, que convirtió el río en sangre. Pero dice, tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra, la sana doctrina, no la has distorsionado, no le has quitado, no le has añadido, has guardado mi palabra, no la has adulterado, no la has distorsionado, has creído el libro de Génesis,
¿Has creído en la historia de la creación? ¿Has creído que yo tengo poder para crear? Como dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca el ejército. Es decir, el Señor hizo todo por su palabra. Y si has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el nombre de Jesucristo. Cuando tú usas otro nombre, cuando tú vienes a otra persona, en vez de venir a Jesucristo, eso es negar a Jesucristo, no has negado mi nombre. Ese es lo que el Señor reconoce. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y vemos en el versículo 10 y 11 que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Has guardado la palabra mía que te exhorta a perseverar. Has perseverado, no te desvías. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Las personas que no abrazan la palabra del Señor, que se desvían y se van por otro camino que no es Jesús, van a sufrir la tribulación, 7 años de tribulación. Y dice la palabra del Señor, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retengamos firme la palabra de Dios, no nos desviemos de la palabra del Señor. Termina el llamado a la iglesia de Filadelfia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, no me voy a extender más. Quiero darle gracias a Dios por su palabra y entendamos entonces, pues, el encargo solemne que Dios le da a través de Pablo a Timoteo, nos lo da a nosotros. Que nosotros abracemos la sana palabra, la sana doctrina, y que no tengamos comezón de oído como otros, buscando maestros para nosotros mismos conforme a nuestros propios caprichos y deseos, pero que dejemos esas cosas a un lado y busquemos realmente oír y conocer la sana palabra, toda la sana palabra, todo el consejo de Dios. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, y si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor único y Salvador, te invito a que lo recibas. El mensaje es sencillo en el libro de Romanos, la carta de Pablo a Romanos, en el capítulo 10, Pablo habla sobre esa palabra de fe, que es la que nosotros predicamos, y dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, Cristo vive. Tú no puedes recibir en tu corazón a alguien que está muerto. Te dice, si tú crees en tu corazón, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Has de creer de que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. ¿Cómo puedes creerlo? Porque Dios nos ha enviado el Espíritu Santo que nos da testimonio. Y con las razones que nos da la Escritura, el testimonio de la Escritura y el Espíritu Santo, tú puedes aceptar en tu corazón o rechazar la realidad de que Cristo vive. Si tú lo aceptas, es una parte muy importante, pero no solo basta reconocer que Cristo vive, hay que hacerlo Señor de nuestra vida, decirle, Señor, quiero seguir tu camino, quiero seguir tus pasos, quiero obedecerte con la ayuda de tu Espíritu, sabiendo que si tropiezo, te pido perdón y te pido que me ayudes a seguir en tu camino. Y si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, serás salvo. La Escritura dice que todo el que cree en Él no será avergonzado y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Te invito pues a poner tu fe en Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió y resucitó de la muerte y vive, y lo recibo como mi Señor, sabiendo que su sangre es preciosa y me lava de toda iniquidad, y sabiendo que Él vive y que Él quiere guiar mi vida y mi camino, y por eso te recibo hoy, Señor, porque tienes el poder y el amor para guiarme como un buen pastor. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Si has orado, el Señor ha entrado en tu corazón, porque ¿cómo entra? Cuando nosotros recibimos su palabra. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz, se abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él entra a tener comunión contigo. El Señor está contigo.
congrégate con un grupo de creyentes que aman al Señor, que Jesús es la cabeza de ellos, que la palabra de Dios sin adulterar, sin añadir, sin ni quitar, ni distorsionar, es la guía de ellos y caminan en el amor de Dios. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y comparte esto con otras personas para que puedan ser edificados. Dios te bendiga. Gracias por tenernos contigo.